Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español con Ciudad Bilingüe. Hello everybody, welcome to the Spanish class with Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a estudiar las oraciones afirmativas y las oraciones negativas. Today we are going to study negative and affirmative sentences. Bien, empecemos entonces. Recordemos que las oraciones afirmativas son las que utilizamos para afirmar algo, para informar sobre algo. Por ejemplo, el perro coge la pelota o la pelota la coge el perro. Recordemos que el orden de las oraciones afirmativas y declarativas es sujeto, predicado, objeto. Veamos que en este cuadro el objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo usualmente va antes del objeto indirecto. Por ejemplo, sujeto, Sandra, predicado, ha mostrado, objeto directo, el camino, objeto indirecto, a sus amigos. Sandra ha mostrado el camino a sus amigos. Sin embargo, cuando el objeto directo tiene complemento, entonces el objeto indirecto usualmente va primero. Por ejemplo, sujeto, ella, predicado, ha mostrado, objeto indirecto, a sus amigos, objeto directo, el camino, su complemento, que lleva a su casa. Ella ha mostrado a sus amigos el camino que lleva a su casa. Bien, y veamos que algunas veces el objeto directo o indirecto puede cambiar de lugar en la oración. El orden es indicado por el objeto y no por el sujeto. Veamos entonces dos ejemplos. Compro la fruta en el mercado. O la fruta la compro en el mercado. Dimos unos juguetes a los niños. O a los niños les dimos unos juguetes. Ahora, usualmente el sujeto va antes del verbo, pero bajo ciertas condiciones el verbo puede ir antes del sujeto. Por ejemplo, cuando la oración empieza por un adverbio modificado. Por ejemplo, en ese momento entraron los invitados. En ese momento entraron los invitados. También en oraciones pasivas que usan el se, ese.
por ejemplo, se construyen demasiadas casas en la costa. O también puede cambiar la posición del verbo cuando el sujeto se menciona después. Por ejemplo, no sé lo que significa, dijo el niño. No sé lo que significa, dijo el niño. Bien. Ahora recordemos que en español es posible utilizar el verbo ser, el cual transforma el resto de la oración. Veamos algunos ejemplos. ¿Con quién o quiénes? Ana se comió el último trozo de pastel. O podríamos decir, fue Ana quien se comió el último trozo de pastel. En este caso, hacemos mayor énfasis en el sujeto. Fue Ana quien se comió el último trozo de pastel. Él, la, los, las, lo, por ejemplo, me gusta hacer feliz a la gente. Hacer feliz a la gente es lo que me gusta. Y con una preposición, por ejemplo, mañana quedaré con Ramón. Con Ramón es con quien o es con el que he quedado mañana. Bien, pasemos entonces ahora a las oraciones negativas. Entonces, the negative sentences in Spanish grammar are formed by place the adverb no before the verb. Double negation is used when the negative is formed with words such as nadie, nada or ningún. Veamos entonces. Las oraciones negativas en español en la gramática española están formadas por el adverbio no antes del verbo. La doble negación es usada cuando la oración negativa se forma con adverbios como nadie, nada o ninguno. Veamos el ejemplo. A Cristina le encanta pasear, pero no le gusta la lluvia. Cuando no hace sol, no desiste y sale de todos modos con su perro. Como no quiere mojarse, no olvida nunca coger un paraguas. A su perro tampoco le gusta el agua, por eso le pone un sombrero. Bien, May Paul, ¿quisieras ayudarme a leer este ejemplo de nuevo, por favor? Sí, sí. A Cristina le encanta pasear, pero no le gusta la lluvia. Cuando no hace sol, no desiste y sale de todos modos con su perro. Como no quiere mojarse, no olvida nunca coger un paraguas. A su perro tampoco le gusta el agua, pero eso le pone un sombrero. Muy bien, muchas gracias.
Entonces, veamos las oraciones negativas construidas con no. Entonces, en las oraciones negativas, el orden habitual de los elementos es sujeto más el adverbio no, más el verbo, más el objeto directo, más el objeto indirecto. Entonces, sentences are negated in Spanish by putting no in front of the verb. The usual word of a negative sentence is subject, let's know, let's verb, let's direct object, and indirect object. Veamos entonces algunos ejemplos. Cristina no pone un sombrero a su perro. Subject, Cristina, sujeto Cristina, adverbio no, verbo pone, objeto directo un sombrero, objeto indirecto a su perro. Cristina no pone un sombrero a su perro. O Cristina no ha puesto un sombrero a su perro. Cristina no ha puesto un sombrero a su perro. Bien. Continuemos entonces. Ahora vamos a ver el orden de las oraciones negativas con pronombres y objetos. Veamos entonces. Cuando los objetos son reemplazados por los pronombres, el orden de las palabras cambia. En este caso, entonces el orden correcto es sujeto, el adverbio no, el objeto indirecto, perdón, el pronombre con objeto indirecto, el pronombre con objeto directo y el predicado. Veamos entonces. Cristina no le pone un sombrero. Veamos que en este caso el sujeto es Cristina, el adverbio no, el objeto o el complemento, el pronombre del complemento indirecto, le, en este caso no hay, complemento directo, el predicado pone y el complemento directo, un sombrero. Cristina no le pone un sombrero. O Cristina no lo pone a su perro. O Cristina no se lo pone. En este caso utilizamos el pronombre se para referirnos al sombrero. Cristina no se pone el sombrero.
Cristina no se lo pone. Ahora veamos que el objeto indirecto o el complemento indirecto en cuanto a los pronombres en tercera persona es usualmente le o les. Sin embargo, cuando le o les es directamente seguido por el pronombre lo, la, los o las, entonces nosotros usamos el pronombre del objeto indirecto como le o les. Veamos. Ella le pone un sombrero. O ella se lo pone. Vemos entonces que una pequeña nota y no significa not en inglés y no. Esto porque nosotros no usamos en español la doble negación. Con solo una vez que utilicemos la palabra no, hace negativo el verbo con negativa la oración. Por ejemplo, ¿te has mojado? No, no me he mojado. También podemos preguntar con el adverbio no. Por ejemplo, ¿has salido a pasear? ¿No? Entonces, no can also be a question particle at the end of a sentences, like the English isn't or don't. Ahora veamos las oraciones, las dobles oraciones negativas en español. Entonces, en español hay otras palabras, además del adverbio no, que sirven para negar elementos de la oración. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Veamos entonces que en este caso la fórmula es el adverbio no más el verbo más la oración negativa. Estas palabras distintas al no para negar son nadie, nada, nunca, tampoco o ninguno. Unlike English grammar, in which double negatives are considered not standard, Spanish negation is commonly strengthened or emphasized using double negative. A sentence negated using words such as nadie, nada, nunca, tampoco, ninguno. Generally requires a double negative which follows the formula no let's verb, let's negate word. For example, with the word nadie, con la palabra nadie, Cristina no ve a nadie en la calle. Cristina no ve a nadie en la calle. Con la palabra nada, no hay nada mejor que un paraguas. No hay nada mejor que un paraguas. La palabra nunca o jamás, el perro de Cristina no lleva nunca un chubasquero. Con la palabra tampoco, Cristina no lleva tampoco un chubasquero.
Con la palabra ningún, Cristina no ve ningún amigo en el parque. Y por ejemplo, con la palabra ni, Cristina no lleva ni botas de agua ni chubasquero. Bien, ahora veamos algunas palabras negativas y algunas expresiones. Entonces, algunas palabras se refieren a personas, a cosas y el tiempo tiene forma positiva y negativa equivalente. Usando la palabra negativa en oraciones negativas y el positivo equivalente en oraciones positivas. En la tabla que veremos, vamos a comparar el contraste entre esas oraciones. Entonces, some words that refer to people, things, and time have a positive form and a negative equivalent. Use a negative word in negative sentence and the positive equivalent in positive sentence. In the table below, you can compare these contrasting words pairs with their English equivalents. Veamos. En español, alguien. In English, someone, for example, alguien podrá ayudarte con los deberes. Nadie. Nadie. In English, no one, for example, nadie podrá ayudarte con los deberes. Algún. In English, some. For example, seguro que alguna tienda sigue abierta a estas horas. O ningún. In English, no or none. For example, seguro que ninguna tienda sigue abierta a estas horas. Algo. In English, something. For example, Amparo me ha contado algo interesante. De forma negativa, nada, in English, nothing. For example, Amparo no me ha contado nada interesante. Siempre, en inglés, always. Por ejemplo, siempre voy de vacaciones a España. Siempre voy de vacaciones a España. En inglés, perdón, ahora en la forma negativa, nunca o jamás. En inglés, never. Por ejemplo, nunca voy de vacaciones a España o jamás voy de vacaciones a España. Veamos en la forma afirmativa, también. En inglés, also. Por ejemplo, yo también escucho la radio a diario. O la negación, tampoco. La forma negativa. En inglés, either o neither. Por ejemplo, yo tampoco escucho la radio a diario. Todavía o aún, en inglés still. Por ejemplo, el auditorio está todavía lleno o el auditorio está aún lleno. En inglés, ya no. Perdón, en español, la forma negativa, ya no. En inglés, no longer. Por ejemplo, el auditorio ya no está lleno. Veamos ahora la palabra todo. En inglés, everything. Por ejemplo, aquí está todo bajo control. O la palabra nada sería su contrario en la forma negativa. En inglés, nothing. Por ejemplo, aquí nada está bajo control. Todos, en inglés, everyone. Por ejemplo,
todos han llegado puntuales. Y en la forma negativa, nadie, en inglés no one, por ejemplo, nadie ha llegado puntual. Por último, tenemos la palabra un, en inglés one or a, por ejemplo, hay una salida de emergencia en el bar. O en la forma negativa, no o ningún, por ejemplo, no in English, por ejemplo, hay una salida de emergencia en el bar o no hay ninguna salida de emergencia en el bar. Bien, continuemos. Ok, ahora vamos a ver un pequeño video sobre las oraciones negativas y luego vamos a hacer unos ejercicios. Permítanme un segundo, por favor, les comparto pantalla. Bienvenidos nuevamente a Hablamos Español. Soy Alberto Salles y hoy en esta lección de español vamos a ver cómo se construye una oración negativa o una frase negativa y cuáles son sus características. La primera cosa que hay que decir es que las oraciones negativas expresan la falsedad o la inexistencia de cierto estado de cosas y se las enfoca, se las sitúa, se las identifica con la partícula no, que es un adverbio de negación. Entonces, para construir una frase, una oración negativa, hay que tener en cuenta estas tres cosas. Primero, para hacer una oración negativa, basta colocar la partícula no. Pero esa partícula tiene que estar situada entre el verbo y el sujeto. Si nosotros vemos en esta oración, David no visitó a Pilar, David es el sujeto y visitó es el verbo. Entonces, la partícula no, el adverbio de negación, se coloca entre el sujeto y el verbo. David no visitó a Pilar. Si quitamos la partícula no, sería una frase afirmativa. David visitó a Pilar. Entonces colocamos el no para la frase negativa entre el sujeto y el verbo. Esa es la primera observación o la primera cosa que hay que tener en cuenta. Por otro lado, dentro de esta primera observación, si el sujeto no está explícito, si quitamos a David al sujeto de manera explícita, la partícula de negación va a ir delante del verbo. Aquí está el verbo y dice, pero no llegó puntual. David no llegó puntual. David está implícito. En ese caso, la partícula negativa va delante del verbo. En ese caso, no hay un sujeto explícito.
Eso en cuanto a la primera observación. La segunda cosa a tener en cuenta es que la partícula no solo puede ser intercalada con los pronombres, ya sea un pronombre complemento o un pronombre reflexivo, como aquí en los ejemplos. No le trajo un regalo. David no le trajo un regalo a Pilar. Aquí está el complemento, el pronombre complemento, en este caso indirecto. No le trajo un regalo. En cuanto al pronombre reflexivo, veamos el ejemplo. Escuchemos. No se olvidó de su cumpleaños. David no se olvidó de su cumpleaños. Este es el pronombre reflexivo. Como vemos, lo único que se puede intercalar entre la partícula no, el sujeto que está aquí implícito, es el pronombre complemento, ya sea complemento indirecto o el pronombre complemento directo, o el pronombre reflexivo. Veamos, escuchemos las frases. No le trajo un regalo. No se olvidó de su cumpleaños. Y la tercera observación importante es que la partícula no puede en el español ir con adverbios y con indefinidos. Repito, la partícula no, el adverbio de negación no, en el español puede ir con adverbios y con indefinidos. Aquí en los ejemplos no siempre ven televisión juntos. David y Pilar no siempre ven televisión juntos. Aquí tenemos el adverbio siempre. No siempre ven televisión juntos. Y en la otra frase, un indefinido, un pronombre indefinido. No todas las películas les gusta. Todas es el indefinido. Bien, con eso creo que tenemos un panorama general de cómo se construye una frase negativa en el español, una oración negativa. Vamos a hacer una síntesis de las tres observaciones y después vamos a repetir las frases para practicar como siempre el español. En primer lugar, decimos que para hacer una oración negativa basta poner la partícula no. Y esa partícula no la ponemos entre el sujeto y el verbo. Si no hay un sujeto explícito, la partícula no va delante del verbo. La segunda cosa a tener en cuenta. El elemento de negación no solo puede ser intercalado con pronombres, como aquí con el pronombre complemento directo o indirecto, en otro caso, o con el pronombre reflexivo. Por último, en tercer lugar, la partícula negativa no, el elemento negativo no en el español, puede ir con adverbios y con indefinidos, como aquí lo hemos visto en las frases. Ahora repitamos las frases. David no visitó a Pilar, pero no llegó puntual. No le trajo un regalo. No se olvidó de su cumpleaños. No siempre ven televisión juntos y no todas las películas les gustan. Y bien, con eso terminamos esta breve lección que les sirve para construir las frases y las oraciones negativas.
esas frases y oraciones que expresan la falsedad o inexistencia de cierto estado de cosas. No les digo otra cosa y como siempre les agradezco por permanecer en la audiencia del canal. Adiós. Bien, continuemos entonces. Bien, entonces ahora vamos a completar estos ejercicios. Vamos a elegir la forma negativa de cada una de estas oraciones. Veamos. Hablas demasiado rápido. No comprendo. Nada. Muy bien. Hablas demasiado rápido, no comprendo nada. Número 2. Silvia está asombrada. Ella no había visto nunca. Nunca. Muy bien, ella no había visto nunca a un hombre tan alto. Número 3. No hay. Nadie. Muy bien, no hay nadie en el concierto. Número 4. ¿Qué piensas de este vestido? No me gusta. Nada. Muy bien, no me gusta nada. Número 5. Hoy. Um, uh, uh, nadie. O ningún. Hoy nadie, muy bien, tiene ganas de salir a la calle. Número 6. No quiero ir a la fiesta. Yo. Um, uh, Tampoco. Muy bien, yo tampoco quiero ir a la fiesta. Mary Paul, ¿podrías ayudarme entonces a leer todas las oraciones? Sí. Hablas demasiado rápido. No comprendo nada. Silvia está asombrada. Ella no había visto nunca a un hombre tan alto. No hay nadie en el concierto. ¿Qué piensas de este vestido? No me gusta nada. Hoy nadie tiene ganas de salir a la calle. No quiero ir a la fiesta. Yo tampoco quiero ir a la fiesta. Muy bien, muchas gracias. Ahora volvamos entonces a nuestro documento Word, perdón, en PowerPoint, permítanme lo comparto. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar estas oraciones positivas a negaciones negativas. Veamos entonces la primera. Mi hermana canta bien, oración positiva. La pasamos a negativa. Mi hermana no canta bien. Mi hermana no canta bien. Bien. Veamos la número 2. El El árbol, sí. árbol no tiene todavía hojas. Bien, el árbol no tiene todavía hojas o el árbol ya no tiene hojas. Muy bien. Veamos la número 3. El vigilante está siempre allí. ¿Cuál sería la forma negativa? El vigilante
nunca está ahí. El vigilante nunca está allí. Muy bien. Número 4. Tengo una amiga. No tengo una amiga. Muy bien, no tengo una amiga. Número 5. Hay algo en la nevera. No hay, no hay algo en la nevera. No hay nada. No hay nada en la nevera. Eh, no algo nada. Ah, sí. No hay No. nada. Ujú. Quitamos en este caso el algo y lo reemplazamos por la palabra negativa nada. No Ujú. hay nada en la Nada nevera. en la. Sí, sí, sí. Y la número 6. Veo a alguien en casa. ¿Cuál sería la forma negativa? Veo a nadie en la casa. Bien, no veo a nadie en la casa. No Así, veo a no. nadie en la casa. Bien, entonces ahora podrías decirme las oraciones en forma negativa, por favor. Todas las oraciones. Um, mi, her- eh, mi, mi hermana nada canta. No canta No, bien. no canta bien. El árbol no tiene ya no hojas. El árbol ya no tiene hojas. Muy bien. Um, el vigilante no está nunca ahí. Bien, el vigilante no está nunca allí o el vigilante nunca está allí. Correcto. Número Nunca 4. está ahí. Ay, sí. No tengo una amiga. Muy bien, no tengo una amiga. Número 5. No hay nada en la nevera. Perfecto, no hay nada en la nevera. Número 6. No veo, no veo a nadie en la casa. Perfecto. No veo a nadie en la casa. Muy bien. Veamos ahora entonces, para terminar, quisieras leer todos los ejemplos de las expresiones negativas, por favor. ¿Sí? ¿Alguien podrá ayudarte con los deberes? Nadie podrá ayudarte con los deberes. Seguro que alguna tienda sigue abierta a estas horas. Seguro que ninguna tienda sigue abierta a estas horas. Amparo me ha contado algo interesante. Amparo no me ha contado nada interesante. Siempre voy de vacaciones a España. Nunca, jamás voy de vacaciones a España. Yo también escucho la radio a diario. Yo tampoco escucho la radio a diario. El auditorio está todavía aún lleno. El auditorio ya no está lleno. Aquí está todo bajo control. Aquí nada está bajo control. Todos han llegado puntuales. Nadie ha llegado puntual. Hay una salida de emergencia en el bar. No hay ninguna salida de emergencia en el bar. Muy bien, muchas gracias, Mary Paul. De Y por nada. último, vamos entonces a mirar la tarea.
para mañana, para la próxima clase, entonces vamos a escribir 5 oraciones afirmativas y 5 oraciones negativas en español. Sí. Okay, for tomorrow, for the next class, we are going to write 5 negative and 5 affirmative sentences in Spanish. Bien, ¿hay alguna pregunta? Any question about this? No, gracias. Bueno, de nada. Entonces, gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Hasta mañana, que tengan un buen día. Hasta mañana. Muchas gracias. Con mucho gusto, Mary Paul. Estás muy bien. Hasta mañana. Hasta Adiós. mañana.